Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 2 de abril, inicio de la Semana Santa. A este día se le llama Domingo de Ramos porque hay ramos, hay palmas en la procesión y en la misa de este día, la misa principal, y en algunas otras misas sin procesión, solamente las palmas. Es tradicionalmente llamado Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, pero el nombre oficial es Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. La pasión de Jesús comienza precisamente un día cualquiera, pero la Iglesia lo ordena para que suceda en un domingo. Hay suficientes datos para poder decir que no podemos precisar exactamente. En la Biblia no se puede decir, era domingo cuando Jesús entró. Y los sinópticos presentan una única entrada a Jerusalén. En Juan hay varias. Entraba, salía, se escondía, huía. Pero la Iglesia en su función catequética nos propone un orden de los últimos días, de las últimas horas y de los últimos segundos de vida de Jesús. Tanto que lo fuerte se va a concentrar el día jueves, viernes y sábado santo. Los 3 días de esa semana, jueves, viernes y sábado, esto es el centro de toda la fe de la Iglesia. Se llama Triduo Pascual. 3 días donde se anticipa y se celebra la Pascua. Todo lo que sucede es anticipo de la Pascua. Así se presenta el Triduo Pascual. El día de hoy, domingo, vamos a continuar con nuestra homilía de Monseñor Romero, aquella homilía de el 20 de enero de 1980. Es una homilía que poco a poco, ya lo van a ir viendo, se pone muy, pero muy fuerte. El día de hoy he escogido una frase como pensamiento del día para que comprendamos, porque hay personas aún, después de 43 años de asesinado Monseñor Romero, que creen que Monseñor Romero estaba inclinado hacia la izquierda. No dicen que estaba inclinado a la derecha, solo dicen estaba inclinado a la izquierda. En esta homilía, el día de hoy vamos a escuchar y a escuchar a Monseñor en su voz, no lo que digan de él, en su voz vamos a escuchar cómo estaba de claro Monseñor Romero de la función que tiene la Iglesia en el actuar social, en el acontecer social. Está clarito. Oiga la frase que hemos escogido para hoy. Urgidos por la palabra de Dios y por tanta violencia que ha afectado a los distintos sectores de nuestro país, me veo yo también obligado a hacer un nuevo llamamiento a todos los cristianos y hombres de buena voluntad para que reflexionemos sobre el momento presente de nuestra patria y actuemos responsablemente para salvarla de caer en una total guerra civil. Voy a presentarles los hechos y luego, con juicio pastoral, vamos a tratar de analizarlos. Es evidente que existen en estos momentos en El Salvador 3 proyectos. Él dice, es evidente que existen en estos momentos en El Salvador 3 proyectos económico-políticos que se encuentran en pugna entre sí y cada uno quiere ser el único que va a prevalecer. Esta es la frase que he escogido para hoy. Mañana, pasado, etcétera, vamos a ir viendo qué dice Monseñor de cada uno de esos proyectos y cuál es el juicio pastoral. Quería
hacerles mención de esto porque hay muchas personas, digo muchas porque me encuentro en la calle bastantes, que dicen, no, es que Monseñor era, es decir, y lo acusan de que era mentor de la guerrilla, que él justificaba, que él defendía a los guerrilleros, que no, etcétera. No, Monseñor Romero daba una línea pastoral. Hoy es Domingo de Ramos y en honor a la verdad tenemos que saber conocer mucho mejor a nuestro gran Monseñor Romero. Oigamos a Monseñor. Por eso, urgidos por la palabra de Dios y por tanta violencia que ha afectado a los distintos sectores de nuestro país, me veo yo también obligado a hacer un nuevo llamamiento a todos los cristianos y hombres de buena voluntad para que reflexionemos sobre el momento presente de nuestra patria y actuemos responsablemente para salvarla de caer en una total guerra civil. Voy a presentarle los hechos y luego con juicio pastoral vamos a tratar de analizarlos. Es evidente que existen en estos momentos en El Salvador 3 proyectos económico-políticos que se encuentran en pugna entre sí y cada uno quiere ser el único que va a prevalecer. Primero, el proyecto oligárquico que pretende emplear todo su inmenso poderío económico para impedir que se lleven adelante reformas estructurales que afectan sus intereses, pero favorecen a la mayoría de los salvadoreños. Busca este sistema, mediante presiones económicas, políticas y aún con la violencia, mantener la actual estructura económica oligárquica evidentemente injusta y que ha llegado a ser insoportable. Hasta ahora ha logrado atraer a un sector de la empresa privada y también, evidentemente, un sector del ejército para que les ayude a defender sus intereses oligárquicos. Se rumora que además han contratado mercenarios para que inescrupulosamente luchen en contra de cualquier otra fuerza que intente redistribuir las riquezas y los ingresos nacionales, y ya ha ordenado de nuevo las acciones sangrientas y criminales de la UGB, ya está en acción. Segundo, el proyecto gubernamental promovido por las Fuerzas Armadas y el Partido Demócrata Cristiano, a pesar de haber publicado un manifiesto que precisaba más la proclama de las Fuerzas Armadas con una postura popular antioligárquica y no obstante haber prometido realizar reformas estructurales, hasta ahora en la práctica ha sido incapaz de aglutinar a los sectores, organizaciones populares y se ha dedicado más bien a reprimir y masacrar indiscriminada y desproporcionadamente a los campesinos y otros sectores del pueblo, como está sucediendo, por ejemplo, en la zona de Arcatao. Este es el segundo proyecto. El tercer proyecto que se presenta es el de las organizaciones populares y político-militares. Este proyecto está tendiendo rápidamente a la unidad y ha hecho un llamado a todas las organizaciones democráticas, personas progresistas, pequeños y medianos empresarios, militares consecuentes, a formar una amplia y poderosa unidad de fuerzas revolucionarias y democráticas que haga posible que impere en nuestra patria la democracia y la justicia social. Proyecto popular que hasta ahora ha logrado iniciar un proceso de unidad y coordinación entre las distintas organizaciones populares y político-militares, pero que hace falta que concretice esa invitación a los sectores democráticos y progresistas en una amplia unidad que realmente busque el bien común del país
y trate de evitar al máximo la violencia, la venganza y todas esas actividades que extienden o intensifican el derramamiento de sangre. Llegamos al Domingo de Ramos. Llegamos a la Semana Santa. Quiero invitarles a que no se vaya a perder ni un solo de los programas de esta semana. En la Semana Santa que llamamos en la Iglesia Católica está comprimido todo el misterio de la encarnación, de la vida, de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesús. Les suplico, donde quiera que nos escuche, si es que está de vacaciones, felicidades. Si anda viajando, felicidades. Que nos escuche todos los días, porque esta es una muy bonita ocasión para conocer mucho más a nuestro Señor Jesucristo. A veces lo conocemos así, solo por encimita. La Semana Santa nos ayuda a conocer a Jesús en su totalidad. Es Domingo de Ramos y hoy no da el tiempo para explicar Domingo de Ramos porque las lecturas son enormes. La primera lectura, hay que leer segunda lectura, y la pasión de Jesús en este día domingo narrada por San Mateo es 2 capítulos, capítulo 26 y 27. Es grande la lectura. No da el tiempo, pero vamos a pensar que con la lectura que tenemos el día de hoy va a ser más que suficiente para poder comprender qué fue lo que pasó con este Jesús de Nazaret que entra a Jerusalén. La primera lectura está tomada de Isaías capítulo 50, versículo del 4 al 7, y dice lo siguiente: Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he revelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Isaías tiene algo que le llamamos, bíblicamente se le llama, cantos del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es una figura que se usa y se puede aplicar, lógicamente, a Jesús. Hagamos de caso que estas palabras las está diciendo Jesús. Pero lo más probable es que Isaías expuso estos cantos del siervo de Yahvé para decir el pueblo es el que sufría. Entonces, estas palabras puestas en labios del pueblo, mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo no me he revelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Aplicado al pueblo, el pueblo sufrió lo suficiente. Aplicado a Jesús, Jesús sufrió demasiado. La segunda lectura está tomada de Filipenses 2, del 6 al 11, y dice lo siguiente: Hermanos, Cristo
a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. No hay necesidad de explicación. Filipenses está claro. No hay nadie más grande que Jesús. Ante Él toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra, en donde sea. No hay un nombre más grande que Jesús de Nazaret. Y viene lo que les decía, que es una lectura suficientemente grande, Mateo 26 y 27, 2 capítulos. Y esto tradicionalmente en la iglesia usted se va a dar cuenta que no se dice lectura del Santo Evangelio ni proclamación del Santo Evangelio. Hoy en la misa, cuando el sacerdote o el diácono o el grupo, porque generalmente son 3 lectores, van a decir lo que yo voy a decir a continuación. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y dice lo siguiente. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿soy yo acaso? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la uva hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: te aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní
y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba diciendo las mismas palabras. Luego se acercó a los discípulos y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: han salido a prenderme con espadas y palos, como un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son esos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué dicen? ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Entonces le escupieron la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio
Y se le acercó una criada y le dijo: también tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo: no sé quién eres, no sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: seguro tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo: he pecado, he entregado a muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: no es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban con más fuerza: que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y el pueblo contestó: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron en la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: salve, rey de los judíos. Luego lo escupían
le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza, y terminada la burla, le quitaron el manto y le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: "Este es el Rey de los Judíos". Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: "Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz". Los sumos sacerdotes, con los letrados y los senadores, se burlaban también diciendo: "A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios?". Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: "Elí, Elí, lama sabactani", es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron: "A Elías llama a este". Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una lanza, le dio de beber. Los demás decían: "Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo". Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rasgaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: "Realmente, este era hijo de Dios". Había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron ahí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: "Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos". La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: "Ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia, como saben". Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No hay tiempo para explicación. Solo hay tiempo para la contemplación. Es la pasión de Jesús en la versión de Mateo. Bendiciones para todos
y para todas.